Bienvenidos todos sean a la casa del Señor, amén. Welcome everybody to the house of the Lord. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? Que levante su mano el que está contento por estar en la casa del Señor, amén. Gloria a Dios, bienvenidos todos sean a la casa del Señor. Les queremos dar unos anuncios. Les invitamos, amén, que vengan con nosotros los miércoles a las reuniones de la oración en la tarde a las 7:30. Estamos orando y el Señor se ha estado moviendo. Es un tiempo también especial en el cual podemos traer todas nuestras peticiones ante el Señor, amén. Les invitamos todos los miércoles, estamos aquí a las 7:30. Y como dijo Frankie, no se olvide de llevarse su tarjetita para escribir su petición. Si usted tiene alguna petición, la puede escribir y traerla los domingos, los miércoles también. Estamos orando por todas estas peticiones. Y no se olvide también de las tarjetitas que estamos dando para invitar a alguien. ¿Alguien se llevó tarjetitas? Amén. Estamos orando que el Señor nos ponga las personas que tenemos que invitar con estas tarjetitas, amén. Y esta tarjetita atrás también tiene un QR code que las personas pueden poner sus cámaras de sus teléfonos y los lleva a una página donde están todas nuestras redes sociales, y ahí también se pueden conectar con Facebook, YouTube y Instagram. Entonces les animamos a que si no se las ha llevado, lléveselas y dígale: Señor, ponen mucha gente enfrente de mí para que yo se las pueda dar, amén. Y si tal vez se le acaban las tarjetitas, con el puro QR code pueden ellos ingresar y ellos pueden tener toda la información de la casa del Señor, amén. Amén. ¿Seguimos contentos? Amén. Seguimos alegres porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia, amén. Vamos a darle el tiempo a nuestro pastor Rafael Ramírez. Dios les bendiga. Aleluya. Póngase de pie, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Te hemos alabado, Señor, te hemos glorificado. Gracias porque tú, Señor, aceptas este sacrificio de alabanza, de adoración. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor, en esta mañana. Necesitamos, Señor, la gracia, la ayuda tuya, Dios mío, la dirección tuya, Señor, y que tú seas el que obres, Dios mío, en todo lo que vamos a hablar. Yo sé que, Señor, tú eres el que pones esta palabra en el corazón de mis hermanos y que podamos, Señor, tener fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Bendice a cada persona en esta mañana y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Algunos de nuestros hermanos siguen de vacaciones, pero qué bueno que usted está en la casa del Señor. Amén. Como decía nuestro hermano Fran, sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos. Nuestra hermana Irma, hablamos en la mañana con ella y bueno, gracias a Dios que la pudimos localizar porque no habíamos podido hablar con ella desde el viernes. Estamos buscando, pero bueno, ella lo único que dice es: oren por mí, mira, oren por mí. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie Estrategias para tiempos difíciles. Y hoy, hermanos, voy a hablar acerca de la oración, porque una cosa fundamental en los tiempos de crisis, pues es la oración, para entender realmente cómo funciona la oración. Y aunque hemos hablado mucho acerca de la oración, pero en esta mañana vamos a hablar de unas cosas muy específicas, en tiempos específicos en que debemos de orar. Y pues vamos al libro de Santiago, ¿verdad? Que como le digo es un libro muy, pero muy práctico y habla de todos estos temas. Y ahí en el libro de Santiago capítulo 5, en el verso 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Otra versión dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Hermanos, la palabra oración es mencionada
como unas 7 veces en este pasaje. O sea, de eso se trata este pasaje, de la oración. El autor, ¿verdad? Santiago, como que tenía él fama de ser un hombre de oración. Ahora, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que hay un tremendo poder en la oración. Hermanos, la oración, hermanos, es el más grande privilegio de la vida cristiana. O sea, el poder hablar con Dios, y es el poder más grande en la vida del cristiano también. No sé si ha pensado en esto, pero lo que la oración puede hacer es lo que Dios puede hacer. Cualquier cosa que Dios puede hacer es hecha a través de la oración. Claro, Dios es soberano, ¿verdad? Y Él puede obrar de otras maneras, pero Él nos insta a que nosotros oremos. Fíjese, en Juan 12 hay una declaración del Señor Jesús muy, pero muy importante e interesante. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Fíjense, esto es una declaración muy revolucionaria, hermanos, muy importante. No sé si ha pensado en esto que dice, el que cree en mí, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero luego sigue diciendo, dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora la pregunta siempre es, ¿verdad? Bueno, ¿en qué forma nosotros hacemos mayores cosas que Jesús? Y el Señor Jesús lo dice en el siguiente verso, en el verso 13, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, ¿en qué forma nosotros hacemos mayores cosas que Jesús? Sencillamente a través de la oración. O sea, cualquier cosa que tú pidas, que ores por ella, puede ser posible. Hermanos, es nuestra más grande responsabilidad. Y es también probablemente nuestra más grande falla muchas veces en la vida cristiana. Hablamos mucho acerca de la oración, estudiamos acerca de la oración, pero hermanos, quizás muchos de nosotros no estamos muy satisfechos con nuestra vida de oración. Entonces, hoy vamos a ver cómo orar en tiempos de crisis. Santiago, hermanos, en este pasaje menciona 3 tiempos de crisis cuando necesitamos orar. Ahora, viendo el pasaje, ¿verdad? Yo sé que ustedes pueden decir, hay muchos tiempos más, pero hermanos, al analizar el pasaje, nos damos cuenta de que Santiago cubre todo realmente lo que envuelve nuestra vida. Ustedes saben que nosotros somos seres tripartitas, ¿verdad? Como dice la Biblia, tenemos alma, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, de lo que vamos a hablar en esta mañana, de lo que cubre Santiago, cubre estas 3 áreas, y es muy importante porque todo, hermano, está envuelto en esto. Entonces, 3 tiempos de crisis cuando necesitamos orar. En primer lugar, cuando hay una crisis emocional. Y dice el verso 13, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. La palabra, hermanos, afligido en el griego, literalmente significa el sufrir una desgracia, el estar en dolor, en pena, estar bajo estrés, bajo tensión. O sea que esto envuelve muchas cosas. Por ejemplo, envuelve crisis familiares, crisis económicas, crisis de trabajo, crisis de relaciones. O sea, todo lo envuelve esto, el área emocional. Fíjense que esa palabra en Timoteo es traducida como penalidad, sufrimiento. Habla de un dolor o pena internos causados por circunstancias externas. O sea, puede ser otra vez una crisis financiera, una crisis relacional. La tensión está todo el tiempo alta. Cuando la vida se pone muy difícil, todo eso tiene que ver con una crisis emocional. Fíjese, David dijo en el Salmo 18:4, en mi angustia invoqué a Jehová. O sea, cuando estamos bajo tensión, cuando hay angustia en nuestra vida, tenemos 2 alternativas, quejarnos u orar. Podemos orar o podemos quejarnos.
Podemos orar por nuestros problemas si eso está creando estrés en nuestra vida. Luego, el verso que sigue en Santiago, y no lo pongo ahí porque no es el tema, pero dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero primero dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Verdad? Haga oración. Y luego dice, está alegre, cante alabanzas. Hermanos, esto es importante. No podemos cantar cuando estamos afligidos, pero sí podemos orar. Y al orar se produce algo sobrenatural en nuestras vidas, algo que cambia nuestra perspectiva, algo que cambia nuestra manera de ver las cosas. Y aunque el problema siga ahí, nuestra actitud cambia y entonces podemos cantar. A veces escuchamos, ¿verdad?, que dice alguien, si estás triste o si tienes un problema, ponte a cantar, cántale al Señor y vas a ver que, hermanos, dice aquí, ¿verdad?, que si tú estás afligido tienes que orar. Vuelvo a repetir, tú tienes que orar y después de que tú ores, entonces la situación, la perspectiva cambia. Tal vez las circunstancias no cambien, pero sí cambia la perspectiva, la manera de ver las cosas y tú puedes cantar. Hay un pasaje en Hechos 16 que muchos conocen, ¿verdad? Y se trata cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que a medianoche ellos estaban en el cepo, estaban en una situación muy difícil, pero dice que a medianoche ellos cantaban, pero yo había visto que dice solamente cantaban, pero no, dice oraban y cantaban al Señor. Ahora, estaban en una situación muy difícil y estaban ellos cantando, pero ¿por qué estaban cantando? Si estaban en una situación tan difícil, porque antes me imagino que habían orado también y su perspectiva había cambiado y entonces por eso, como resultado de eso, ellos pudieron cantar. Y vuelvo a repetir, no había fijado en ese verso, pero ahora que lo leí bien, dice, oraban y cantaban. O sea, primero es orar. Si tienes una aflicción, no puedes cantar primero. Ora, la situación tal vez no cambie, pero tu perspectiva va a cambiar y puedes entonces cantar. Ahí en 2 de Samuel también 12, se habla de un hecho que le sucedió a David, cuando él, pues por un pecado que cometió, ¿verdad?, con la mujer de Urías, ustedes saben que tuvo un niño, fue una cosa muy fea, ¿verdad?, que pasó ahí, y entonces Dios le dijo que ese niño iba a morir. Entonces dice la Biblia que por mucho tiempo él estuvo postrado, orando, ¿verdad?, para que esa situación se remediara, pero pues ese niño murió. Y cuando él murió, o sea que mientras él estaba enfermo, mientras estaba en una situación difícil, él no estaba cantando, o sea, él estaba orando. Pero dice que cuando el niño murió, entonces él entró al templo y adoró. O sea que, pero lo primero es que tenemos que hacer, si estás en una situación difícil emocional, ora al Señor. Otra vez, Dios va a cambiar tu perspectiva y vas a poder entonces cantar, pero primero tienes que orar. Entonces, crisis emocional. En una crisis emocional, ora. Luego, en segundo lugar, crisis física, o sea, una enfermedad. Y vuelvo a repetir, hermanos, en lo emocional cubre muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que tienen que ver otra vez con relaciones, con el trabajo, con todo eso. Ahora, tienes una crisis física, ora. Versos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y aquí, hermanos, hay algo muy interesante aquí de lo que se tiene que hacer. Muchas veces, hermanos, nosotros a veces como que nos saltamos ciertas partes y por eso a veces las cosas no salen. Hay mucha gente que es muy desordenada. No saben que en la Biblia siempre hay un orden para todo. Fíjense, en primer lugar, la palabra enfermo aquí, en el griego, literalmente significa sin fuerzas. O sea, tú estás totalmente acabado, fatigado, imposibilitado a trabajar. Aquí esta palabra no habla de una enfermedad ligera. Esta persona aquí tiene una enfermedad seria que lo imposibilita para trabajar. Y esa es la palabra más frecuente que se usa en la Biblia para enfermedad. Fíjese que es la misma palabra que describe a Lázaro
cuando Lázaro se enfermó y murió. Es la misma palabra que describe a Dorcas, que murió también. Y es la misma palabra que describe al hombre junto al estanque de Betesda, quien estaba ahí sentado por años y años y no tenía la energía suficiente para levantarse y entrar al estanque. O sea que de lo que habla aquí, hermanos, es de una enfermedad seria. Cuando tú estás más allá de la ayuda del doctor, tú oras. Los ancianos de la iglesia tienen que venir y orar por esa persona y lo ungen con aceite. Ahora, hermano, la Escritura enseña que hay 3 diferentes clases de enfermedades. Es lo que dice la palabra. La Biblia dice que hay una enfermedad que es para muerte. En Juan 11:4, Lázaro enfermó y sus hermanas enviaron a decírselo al Señor Jesús. Y entonces dice en el verso 4 de Juan 11, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. O sea, dando a entender de que hay una enfermedad que sí es para muerte. Esta dice no es para muerte. Aunque algunos dirán, bueno, Lázaro se murió. Bueno, sí se murió, pero el Señor lo resucitó. O sea que realmente volvió a la vida, ¿verdad? Porque dijo, esta no es para muerte. Ahora, esa clase de enfermedad, la enfermedad de muerte, es la que Dios permite, hermanos, para llevarnos con Él al cielo. Déjenme decir, hermanos, hay ciertas enfermedades de las cuales nosotros nunca nos vamos a poder recuperar. O sea, va a haber una enfermedad algún día de la que nunca te vas a recuperar porque Dios no quiere que vivas para siempre en esta tierra. Si cada enfermedad pudiera ser curada por fe, entonces cualquier persona que tuviera mucha fe, pues no se muriera, ¿verdad? O sea que hay una enfermedad con el propósito de llevarnos al hogar. Luego, hay una enfermedad que viene como disciplina. En 1 Corintios capítulo 11, dice que porque ellos tomaban la comunión indignamente, muchos de ellos estaban enfermando. O sea, el propósito de esa enfermedad es disciplina. El Señor te está disciplinando porque estás fuera de la voluntad de Dios. Cuando pecamos, eso trae enfermedad a nuestras vidas. Y la tercera clase de enfermedad es enfermedad para la gloria de Dios. La enfermedad para la gloria de Dios es una enfermedad que Dios permite en nuestras vidas simplemente porque Él quiere curarnos y que esto sea un testimonio al mundo. En Juan 11:4, otra vez, ahora voy a extender un poco más en el texto, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y claro, ¿verdad? Cuando vino el Señor y levantó a Lázaro, bueno, el Señor fue glorificado. Luego en Juan 9 hay otro pasaje, ¿verdad? Que es interesante también, que habla de esto. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego, ¿qué pasó? El Señor Jesús sanó a ese hombre y trajo gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay 3 clases de enfermedad. Enfermedad de muerte. Cuando pasa eso, oramos por la persona con toda nuestra fe, pero Dios es el que va a decidir y muchas veces se lo lleva. Luego, enfermedad por disciplina, ¿verdad? Que es lógicamente porque alguien ha pecado. Entonces uno cuando ora por esa persona dice, bueno, ¿estás bien con Dios o qué es lo que está pasando? La persona sí es sincera, confiesa su pecado, puede ser de que Dios lo sane o no, pero esto es algo así que dice la Biblia. Y luego hay una enfermedad para la gloria de Dios. Y esta es la última, ¿verdad? Esta última es la que Dios, ¿verdad? Sana y hay una bendición. Ahora, hermanos, déjenme decirles esto. A veces cuando algún ser querido o alguna persona está enferma, lógicamente que nosotros, ¿verdad?, anhelamos que esa persona se sane. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces se dicen cosas que realmente no deben de decirse. Les voy a comentar algo, ¿verdad? No voy a decir nombres ni nada, pero hace un tiempo
un famoso cantante cristiano se enfermó, ¿verdad? Y me parece que era un cáncer el que le dio, o sea, muy, muy fuerte. Y entonces todo el mundo hicieron muchos conciertos y lo trajeron a él y oraban por él, ¿verdad? Todos, y yo lo vi, o sea, porque en uno de los videos yo lo vi eso. Vinieron estas personas que yo conozco también y que son muy famosos y que realmente son de respeto, pero le decían: Dios dice, y yo declaro que tú vas a sanar y que vas a ver a tus hijos y vas a ver a tus nietos. Entonces pues todo el mundo decía gloria a Dios y todo el mundo estaba muy, muy, muy excitado por eso, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasó, hermanos? El hombre se murió. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué pasó con esa gente que profetizó tanto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Yo sé que solamente podemos decirle eso a alguien si realmente está seguro de que Dios te habló, porque si no, esa era una enfermedad para muerte. Solamente hubo una persona, fíjese, hubo una persona que se atrevió a decir algo diferente y le dijo algo más o menos así, le dijo: vas a dar mucha más, dice, lo que has hecho hasta aquí, dice, va a ser mucho más impacto de lo que podría ser tu vida en el futuro. O sea que, como le estaba diciendo, te vas a morir, ¿verdad? Pero es el único que le dijo la verdad. Todos los demás declaraban que iba a sanar y todo. Se murió el hombre. Y entonces ahí, y yo dije: Señor, pues es que tú eres soberano. O sea, no podemos ir. O sea, hay una clase de enfermedad que es para muerte, y le digo, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si realmente Dios no te dijo algo muy directamente, no tienes que decir, porque pasa eso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Santiago dice que hay que hacer cuando estás enfermo? Dice, ahora, hay un procedimiento: tú debes llamar a los ancianos de la iglesia. Si tú estás enfermo, ¿verdad? Dice que llames a los ancianos de la iglesia. En 1 de Pedro 5, en Hechos 20 y en Tito 2 nos habla de la estructura de la iglesia. Santiago dice que tú llames a los líderes espirituales de tu iglesia para que oren por ti. O sea que hay una estructura en la iglesia, hay un orden. Dice Santiago: llama a los líderes espirituales para que oren por ti. Dice: llame a los ancianos. O sea, ¿quién es el que llama? El enfermo. ¿Cómo se hacía esto, hermanos? En tiempos del Antiguo Testamento, pues por lógica no había teléfonos, ¿verdad? Por lo tanto, imagino que el enfermo llamaba o enviaba por los ancianos a través de alguien. Hoy en día, si tú estás enfermo, no puedes levantarte de la cama, tú llamas a los líderes espirituales para que vengan a tu casa y les pides que oren por ti. Ahora, esto, hermanos, implica que esto es algo que recibes por pertenecer a una iglesia local. Cada cristiano necesita identificarse con un cuerpo de creyentes, o sea, con una iglesia local. ¿Por qué? Una buena razón es que cuando estás enfermo, tú sabes a quién llamar. En el Nuevo Testamento, hermanos, no había esos cristianos que solamente andan de un lado para otro, ¿verdad? Que una iglesia acá, otra iglesia, no. O sea, todos pertenecían, se identificaban con una iglesia local. Porque dice la Biblia que somos el cuerpo. Cada uno de nosotros somos miembros de él. Entonces el valor de ello se mira cuando estás en necesidad, hay alguien ahí para cuidarte. En ocasiones esto es triste, pero a veces yo he tenido la experiencia, ¿verdad?, de orar por personas que no son de aquí, ¿verdad?, y que me han llamado. Y yo les digo: bueno, ¿tú no vas a una iglesia? Sí, pero no sé qué, Es que se supone que si tú eres cristiano tendrías que estar en un lugar, y no es que yo no quiero orar por ti, pero es un privilegio para mí. Incluso he visitado en el hospital gente que no viene acá, pero pero digo, ¿sabes qué? Tienes que estar en un lugar, tienes que tener una casa, ¿verdad? Para que pues tú puedas llamar a ellos y vengan. Ahora, hermanos, la persona enferma toma la iniciativa. Si tú no llamas a los ancianos de la iglesia, ¿cómo van a saber ellos? La palabra enfermo habla de una enfermedad que está poniendo en peligro su vida. Ahora dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. O sea, esta persona está en la cama, los ancianos oran por él. Y cuando digo ancianos, no son personas, son los líderes, ¿verdad?, de la iglesia. Él está seriamente enfermo, dice, ungiéndole con aceite.
El aceite, como ustedes saben, es símbolo del Espíritu Santo. Por toda la Escritura, hermanos, el aceite es usado como un símbolo del Espíritu Santo. En tiempos del Nuevo Testamento, usaban el aceite para dar masaje a la gente. O sea, se usaba como ungüento. O sea, que había como un valor medicinal en ello. ¿Se acuerdan del buen samaritano que dice que él tomó al hombre aquel que le habían golpeado, lo ungió, le aplicó aceite, vendó sus heridas, etc.? Entonces el aceite era usado para propósitos medicinales, pero aquí el aceite es usado como un símbolo del poder del Espíritu Santo. Ahora, el énfasis está en el poder de la oración, no en el poder del aceite. Era solo un símbolo que se usaba. Y luego dice, en el nombre del Señor. O sea que Dios es el Señor, el sanador, perdón. ¿Y cuáles son los resultados? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Entonces, es lo que se debe hacer en la iglesia. Si estás en una crisis física, esta es la manera bíblica de hacerlo. El enfermo llama, los ancianos van, oran, Dios obra. Pero en ocasiones, hermanos, Dios se lleva a la persona. Entonces, humildemente, aceptamos la voluntad de Dios en ese asunto. Entonces, ¿cuándo deberíamos orar? En una crisis emocional, en una crisis física y, en tercer lugar, en una crisis espiritual. El verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora, tanto en los días de Jesús como ahora, en algunos lugares se enseña, ¿verdad?, que toda enfermedad es resultado del pecado. Ahora, aunque por un lado hemos dicho que hay enfermedad que viene como disciplina de parte del Señor, también vemos que en Juan 9, el Señor Jesús dijo que el hombre que había nacido ciego no había pecado, o sea, no había problema con eso. Por otro lado, hermanos, Jesús enseñó que muchas de nuestras enfermedades nos las buscamos nosotros mismos. Si no seguimos los principios de Dios, nuestro cuerpo lo va a sufrir algún día. Por eso es que, hermanos, en la Biblia hay instrucciones para todo, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello. Y tenemos que ver que para todo hay instrucciones. Hermano, yo con tristeza, ¿verdad?, he visto pues ministros, ¿verdad?, que se han muerto, pero un poco antes tal vez yo los veía a ellos, porque hay muchos que salen a la televisión y todo, con un sobrepeso tremendo, o sea, con una, digo yo, bueno, pues algún día va a caer de un ataque, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque, y conocemos a algunos de nuestros hermanos que se han ido, ¿verdad?, pero cenaban, todos los días cenaban tarde, no hacían ejercicio, no se cuidaban, no iban al doctor, nada. Pues entonces tienes que hacerlo. O sea, si yo no cuido mi cuerpo, si yo no como bien, si no duermo bien, si no hago ejercicios, entonces una cantidad de enfermedades van a venir a mí. Si no escucho la palabra de Dios en donde dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, y me preocupo, me estreso, y como consecuencia de ello me enfermo, entonces yo soy el culpable. Ahora, eso es dentro del terreno físico, pero también me va a afectar en lo espiritual. Si permito resentimiento en mi vida, si no perdono, si no aprendo a llevarme bien con la gente, si no confío en Dios y permito que estas cosas vengan a mi vida, o sea que de alguna manera va a haber pecado ahí. Y entonces dice el texto: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, dice. Hermanos, como dije al principio, somos un todo, ¿verdad?, física, emocional y espiritualmente. Cuando lo espiritual anda mal, afecta tus emociones. Cuando tus emociones están mal, afecta tu cuerpo. Hay unas enfermedades que se conocen como enfermedades psicosomáticas, ustedes las han oído. Son reales, pero vienen de nosotros mismos. Es un asunto espiritual. A veces he oído que va la gente al doctor y dicen: es que no tienes nada, pero me siento mal. O sea que de alguna manera tienes una condición, ¿verdad?, de enfermedad, aunque los doctores tal vez no te detecten nada. Un asunto espiritual. Ahora, ¿por qué no todos son sanados? No sabemos, ¿verdad?
Dios tiene el poder, pero no es su propósito hacerlo en todas situaciones. Dios siempre tiene el poder para sanar, pero no es siempre su propósito hacerlo. Hermanos, un ejemplo claro de esto es Pablo, en 1 Corintios. Dice que él oró 3 veces para que Dios lo sanara de una situación en su vida, en su cuerpo, ¿verdad? Pero las 3 veces Dios, ¿qué le dijo? No, le dijo, bástate mi gracia, o sea, tengo un mejor plan para ti. No sabemos, ¿verdad?, cuál era la enfermedad que tenía Pablo. Muchos especulan y dicen, fue esto, fue aquello. Pero sencillamente era una enfermedad que tenía Pablo y sencillamente Dios no lo sanó. Ahora, ¿cuál es la condición para sanar? Dice aquí confesar. A veces preferimos esconder, y estoy hablando ahora de lo espiritual. A veces preferimos esconder nuestros pecados en lugar de confesarlos. Hermanos, es una experiencia liberadora el confesar los pecados, sacarlos y compartirlos, no solo con Dios, sino también unos con otros. El revelar nuestros sentimientos es el principio de la sanidad. Dice el texto, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahora, ¿cómo se hace eso, hermanos? Hay un círculo de confesión, por decir así. Confiésalos en la manera en que afectó a otra gente. Si yo cometo un pecado, digamos que es entre yo y el Señor, pues solo tengo que confesárselo al Señor. Si es un pecado personal entre yo y otra persona, entonces tengo que ir a esa persona. Si es un pecado público, entonces tengo que confesarlo ante toda la iglesia. Si envuelve a alguien más, tú debes de ir a alguien más. Entonces, hermanos, ¿cómo deberíamos orar? Santiago dice, tú puedes orar cada vez que tengas una crisis física, una crisis emocional, una crisis espiritual. Y como les digo, eso envuelve toda nuestra vida realmente. No importa cuál sea la crisis, debes orar. A veces, hermanos, como aquí en este país, yo siempre he dicho eso, ¿verdad? Pero muchas veces porque en este país tenemos la aseguranza, tenemos el doctor, tenemos el especialista, a veces como que dejamos la oración hasta el último. Pero qué importante es de que gracias a Dios porque tenemos todo eso. Gracias a Dios porque tienes un especialista. Gracias porque tienes medicina, porque tienes aseguranza. Pero el primer lugar donde tienes que ir es con Dios, porque tomas el control a todas las cosas. O sea, si Dios no obrara, no importa lo que te diga el especialista, los doctores, lo que sea, no importa, lo importante es que vayas con Dios. Ahora, en segundo lugar, hermanos, ¿quién puede orar? ¿Quién puede orar? Algunas personas piensan que tienes que ser un gigante espiritual para orar. Y para obtener esa clase de respuestas, tiene que ser un tremendo personaje espiritual. Y la gente dice, yo nunca podría orar por sanidad de alguien. O yo nunca podría orar por un milagro financiero. Y hermano, yo he escuchado testimonios de gente que no sabe mucho, pero que ha sido sincera. Me acuerdo que en una ocasión un pastor amigo de nosotros de muchos años nos platicó, y cuando eran jóvenes, dice que estaban ahí, ¿verdad?, instruyendo porque iban a salir a evangelizar allá en la calle, en un cierto lugar. Dice que los instruyeron y dijeron, mira esto y esto y esto, y les hablaron de sanidad, y si ustedes se encuentran un enfermo, ustedes oren. Dice que pues se fueron, ¿verdad?, y entraron a una casa. Y entonces dice que, a ver, venimos a compartirle la palabra y que esto y esto y esto. Y el hombre los rechazó un poco. Dice, ¿pero no tiene un enfermo? Dijo, sí, tengo aquí uno. Mi tío. Dice que se metió y el tipo era una calavera ya, ¿verdad? Ya bien. Dijo, pues aquí está. Vamos a orar, dice, con todo lo que han enseñado. Y en el nombre de Jesús, y declararon y hicieron la oración. Y de momento dice que el hombre aquel que estaba ahí tirado se empezó a mover, y primero colgó los pies y luego las manos y se sentó y se paró. Y dice, nosotros salimos corriendo para la iglesia y nos hincamos en el
Señor, perdónanos porque no creíamos que podías hacer esto. O sea que ni siquiera ellos tenían esa experiencia, pero ellos creyeron, le regalaron la palabra y el hombre sanó. Entonces, hay muchos cristianos, hermanos, que se sienten inferiores. Entonces Santiago usa a Elías como una ilustración, fíjense. Dice el verso 17-18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. O sea que, para mostrar, ¿verdad?, de que no necesita ser un gigante para que pueda sanar, Santiago usa a Elías, fíjense. En 1 Reyes 19, después de la gran victoria que Dios le dio en el monte Carmelo, Elías corrió, ¿verdad?, de Jezabel. Y lo encontramos diciendo, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. O sea, él no le tuvo miedo a 400 profetas de Baal, pero corrió por las amenazas de una mujer. Entonces, en este pasaje, en los primeros 10 versos de ahí de 1 Reyes 19, por eso dice que Elías era un hombre sujeto a personas, porque en ese capítulo, 1 Reyes 19, él muestra, fíjese, muchas de estas cosas. Él muestra miedo, muestra resentimiento, culpa, enojo, soledad, abandono, preocupación. O sea, todas esas emociones las muestra él. Era como cualquiera de nosotros. Es por eso que dice, Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, que eso es que experimentó Elías. Es lo que todos nosotros experimentamos. Entonces, la lección de la vida de Elías es que tú no tienes que ser perfecto para orar. No tienes que ser perfecto para ver la respuesta a tus oraciones. Esto es para gente ordinaria. En 1 Reyes 18 dice que Elías estuvo a solas con Dios y oró, ¿verdad?, por lluvia. Dice que oró 7 veces. O sea, él fue persistente, no se rindió. De momento, un día vio una pequeña nube que se formó en el cielo y él dijo, viene una tormenta, y así sucedió. O sea, que había años que no había llovido. O sea, que en otras palabras, él mismo fue el que oró para que no lloviera. Y después él oró para que lloviera y llovió. Entonces, Dios usa gente extraordinaria para hacer cosas extraordinarias a través de la oración. Sencillamente. Entonces, hay una pregunta ahí, ¿verdad?, donde dice, ¿quién puede orar? Y no le puse nada, pero tú pones ahí tu respuesta, ¿verdad? Cualquier persona, ¿verdad?, ordinaria, solamente que le crea a Dios. Puedes hacerlo en el nombre del Señor. Ahora, para terminar, hermanos, ¿cómo puede orar efectivamente? Quiero que repasemos 4 condiciones para la oración efectiva que Santiago menciona en su libro. En primer lugar, pide. Eso suena muy simple, hermanos, pero en muchas de nuestras oraciones nunca pedimos nada. Nunca oramos específicamente. Mientras más específicas sean tus oraciones, más grandemente vas a ser bendecido en la respuesta. Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, tienes que ser específico. Número 2, ten la motivación correcta. El verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea que dice aquí que si vas a pedir en oración, asegúrate que tus motivos sean correctos. No por egoísmo, sino por una razón genuina, o sea, la gloria de Dios. Número 3, limpia tu vida. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo quiero que circules la palabra justo. Y déjame decirte esto, si tú eres cristiano, tú eres justo. Otra vez, déjame explicártelo. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de justicia. Justicia es nuestra posición delante de Dios cuando llegamos a ser creyentes. No tiene nada que ver con perfección. Hermanos, déjeme decirle, si Dios solamente respondiera a las oraciones de la gente perfecta, si Dios solamente respondiera a las oraciones de la gente perfecta, ¿cuántas oraciones contestaría el Señor? Ninguna, hermanos.
Ninguna, porque nadie es perfecto. Pero Dios quiere que tengamos una vida limpia. Salmo 66, 18 dice David: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, necesitamos tener una vida limpia delante de Él. Proverbios 28, 9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Isaías 59, 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque en ese pasaje dice, verá, ¿por qué es que no respondo? ¿Cuál es la razón? O sea, Dios es el mismo. Dios es amor. Dios tiene el mismo poder. Pero ¿por qué no son resueltas tus oraciones? ¿Por qué no son respondidas? Aquí dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en cuarto lugar, hermanos, pide con fe. Espera una respuesta. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Cuando vengas a Dios, cree que Él quiere contestar tu oración. Confía en Él, no dudes, cree. Hermano, muchos de nosotros, hermanos, tendríamos que regresar a la fe que teníamos cuando apenas creímos. ¿Tú te recuerdas, hermano, cuando apenas creíste? Y para algunos de acá tal vez es la era en que están viviendo, ¿verdad? Cuando tú apenas crees, hermano, crees de corazón. Yo recuerdo, hermano, cuando yo me convertí, yo estaba muy jovencito, pero yo, hermano, le creía todo lo que yo oía. Le digo, yo creía en Dios y Dios me lo daba, porque yo creía con una... Después, ¿verdad? Cuando uno ya... no sé qué, escucha esto, escucha el otro, a veces como que vas como perdiendo la fe. Especialmente a veces cuando la gente pues va a estudiar, ¿verdad? A algún lugar teológico y eso. A mí siempre me dijeron: si tú vas a una universidad a estudiar, vas a perder la fe. Porque yo conozco mucha gente que realmente se volvieron, o sea, no creen, pues. O sea, perdieron la fe. Yo siempre le dije al Señor: no importa lo que escuches, Señor, porque ahí vas a escuchar muchas filosofías, muchas cosas, vas a aprender, pero no pierdas esa fe. O sea, esa fe de que tenías cuando apenas conociste a Dios, o sea, cuando empezaste en el camino. Nunca pierdas esa fe, no importa las situaciones que aprendas y todo. Hermanos, confía en Él. Pide con fe, no dudes, cree. Hermanos, qué importante es la oración, especialmente en los tiempos de crisis. Sin ella, hermanos, nos derrumbamos. No podremos salir adelante. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿qué tan importante es para ti tu vida de oración? Muchos, hermanos, luchamos con esto más que con ninguna otra área de nuestra vida. El área de ser consistentes en la oración. Hermanos, Dios nos ha dado esta arma poderosa que es la oración. Y quiere, hermano, que la usemos, especialmente en los tiempos de crisis. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Mientras cantamos con Rutita, Señor, si usted quisiera pasar o ahí en su lugar hablar con el Señor, solamente usted sabe, ¿verdad?, cómo está su vida de oración. Gracias a Dios porque ahorita instituimos un día de oración. Es algo bien, bien hermoso, porque tenemos la oportunidad de venir. Antes teníamos tiempos de oración los viernes, ¿verdad? Pero a veces era difícil quedarse, ¿verdad? O muchos hasta decían: no, hoy es viernes de oración, no voy a la iglesia, ¿verdad?, porque tenías que quedarte. Pero ahora es muy fácil, hermano. En la semana haces un tiempo, ¿verdad?, y te vienes acá 1 hora solamente. Y tratamos de que se cumpla solamente la hora. Tenemos un tiempo de alabanza, poquito, una reflexión, y luego empezamos a orar. Y exactamente 8:30 nos vamos. O sea que no, porque yo sé que tienen que trabajar, yo sé que tienen otras cosas, pero estuviste un tiempo y hablaste con Dios. Gracias, Señor. Dios mío, ayúdanos. Conocemos, oh Dios, que
Cuando se trata de oración, de tu amor, la mayoría de nosotros, Señor, quedamos perfecto lejos todavía. amor. Necesitamos, Señor, entender qué es lo que nos va a sacar siempre de cualquier situación. Tu misericordia, Hemos escuchado, Señor, en esta mañana, amor inagotable. Señor, hay tres tiempos en que tenemos que orar y cubren todo, Señor, en nuestra vida. Amor inagotable, El área emocional, el área física, el área espiritual. Ayúdanos, Señor. Cada vez que hay un problema emocional, un problema familiar, de finanzas, de todo eso que trae estrés a nuestra vida, ante el trono trae preocupación a nuestra vida. ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué va a hacer de mí? Mis hijos, ¿a dónde van a ir? ¿Qué va a pasar con esta situación? Es un problema, una crisis emocional, Señor. Podemos traértela a ti. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Haga oración. Sin temor ante el Por lógica, cuando tenemos un problema físico, Señor, pues antes de ir a cualquier doctor, antes de hacer cualquier cosa, podemos ir a ti, Señor. Dios puede entregarte eso, Señor. Yo sé que tú obras a través de los doctores, a través de la medicina, a través de las aseguranzas, pero nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias. Porque, Señor, al final, no tal vez el doctor o lo que sea no hace mucho. Nuestra esperanza sigue en ti, Señor. Que tú puedes hacer lo que no puede hacer ningún especialista. Gracias. Dios, muy especialmente en el área espiritual también, Señor. Ayúdanos, Señor. Dios mío, a veces hay enfermedades que no sabemos por qué están ahí. Tal vez es un asunto que tenemos que arreglar contigo, Señor. Un asunto espiritual. Ayúdanos, Padre. Gracias. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Yo veo que podamos saber a dónde correr, Señor, en cada situación. Que Dios nos dé la gracia para entenderlo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tu palabra es muy clara, Señor. Muy clara, con confianza, muy sencilla, Padre. Ayúdanos. ante el trono de Gracias. la gracia.